Neurociencia Cognitiva, presentado por María Elena Meneses Bastidas, Corporación Universitaria Iberoamericana. Introducción. El lenguaje consta de dos clases de fenómenos, unos son públicos, observables y medibles. En esta dimensión, el lenguaje natural es un estímulo físico compuesto por sonidos percibidos auditivamente o trazos percibidos visualmente. Otros son privados, inferidos y supuestos por el observador. Aquí el lenguaje es una representación mental dotada de significado. Percepción del lenguaje. La percepción del lenguaje se ocupa de los procesos de extracción de información de la señal acústica o alternativamente gráfica. Por tanto, se ocupa tanto de los procesos iniciales de análisis de la señal como de los procesos más complejos donde el análisis es sintáctico o semántico. Por otro lado, se refiere habitualmente a los procesos iniciales, incluido el reconocimiento de la palabra, y se reserva el término comprensión del lenguaje para los procesos más complejos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos sonoros o escritos que simbolizan objetos, ideas, etc., de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística. Funciones del lenguaje. Diversos autores establecen que el lenguaje tiene 6 funciones. Función referencial o informativa. El individuo hace uso del lenguaje con el único fin de comunicar una determinada información sin emitir juicio de valor ni queriendo causar algún tipo de efecto en el receptor. Por ejemplo, hoy es un día de sol. Función emotiva. El emisor comunica un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo, sentimiento o emoción. Por ejemplo, me duele mucho su partida. Función apelativa. La comunicación se centra en el receptor con el objetivo de provocar en él alguna reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo. Por ejemplo, apaga el televisor, por favor. Función fática. La comunicación se centra en el canal de transmisión y lo que se intenta es comprobar que continúe abierto para así poder establecer o continuar una comunicación. Por ejemplo, hola, ¿sí? ¿Me escuchas? Función estética. La comunicación se centra en el lenguaje en sí, que es utilizado con el objetivo de crear algún tipo de belleza. Esta función predomina en novelas, cuentos, poesías, canciones y otras creaciones. Función lingüística. La comunicación se centra en el código, se utiliza una lengua para hablar de ella misma o de otra. Por ejemplo, zapato se escribe con Z, no con S. Bases neurobiológicas del lenguaje. Dentro del lenguaje humano podemos distinguir dos tipos de lenguaje, el receptivo y el expresivo. El lenguaje receptivo es el que nos permite entender las palabras habladas o escritas. Mediante el lenguaje expresivo realizamos determinados movimientos motores que nos permiten pronunciar palabras y escribir dando un significado. En el lenguaje humano hay muchas estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje, que no solo ofrecen un complicado sistema lingüístico, sino que además hay como un desarrollo neuromuscular que nos permite expresarlo. El fin último del lenguaje es que haya comunicación con significado, tanto del habla como de la escritura. Una de las estrategias del estudio del lenguaje humano es que la mayor parte de las habilidades lingüísticas estén situadas en un hemisferio. A este fenómeno se le llama lateralización. La conducta verbal está lateralizada en el hemisferio cerebral izquierdo. La mayoría de las dificultades o problemas en el lenguaje vienen determinados por lesiones en este hemisferio del cerebro. Una de las formas mejores para determinar la dominancia del lenguaje, el hemisferio dominante del lenguaje, es mediante la administración del test de WADA, también llamado test de Amital sódico. Bases neurobiológicas en el desarrollo del lenguaje. La cultura, está el lenguaje, sensopercepción, gnosias y praxias, procesos neuropsicológicos y procesos neurobiológicos.
Estructuras cerebrales en el lenguaje. Área de Broca. Se localiza en el lóbulo frontal izquierdo al pie de la tercera circunvolución. Las funciones de estas áreas son la formulación verbal, morfosintaxis, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas y cumple un rol en el procesamiento de verbos. Además, tiene una participación en la planificación y programación motora para la articulación del habla. Áreas de Brodmann. A pesar de esta relacionada con la función ejecutiva, cumple un rol en la comprensión de oraciones. Área de Wernicke. Se localiza en el lóbulo temporal izquierdo, en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en las AB. Se ha planteado que también formarían parte de esta área, la circunvolución supramarginal y angular. Las funciones de estas áreas son las de comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. Modelos teóricos del lenguaje. Teoría conductista. La teoría conductista del aprendizaje representó el primer intento de proporcionar una explicación al desarrollo del lenguaje exponiendo los procesos de aprendizaje del lenguaje en los niños. Skinner, en 1957, fue el principal exponente de la idea de que un comportamiento, el lenguaje para él lo es, una vez reforzado, continuará especialmente después de un refuerzo o premio. Según esta teoría, en los primeros estadios, los niños reproducirían todos los sonidos de todos los idiomas y los padres reforzarían selectivamente, a través de la atención o aprobación, los que correspondieran a la lengua nativa. El refuerzo puede ser verbal o físico. Este refuerzo selectivo daría como resultado la producción de palabras. Modelos teóricos del lenguaje. Teoría innatista. El máximo exponente de la teoría innatista de adquisición del lenguaje es Chomsky. Fue el primer lingüista que intentó explicar las propiedades estructurales universales del lenguaje, llevándole a examinar los procesos de adquisición del mismo. Según sus teorías, existen reglas universales que podrían diferenciar entre oraciones gramaticales y no gramaticales en cualquier idioma. Propuso dos niveles de reglas, uno que contendría las de aplicabilidad más general y otro que contendría manifestaciones específicas de las reglas generales. Estos dos niveles se corresponderían con lo que se denominó estructura profunda y estructura superficial del lenguaje. Los constituyentes de la estructura profunda serían los universales del lenguaje, que posibilitarían la generación de estructuras superficiales gramaticales en cualquier lenguaje. Este proceso de especificación fue llamado generación por Chomsky. Comparación de los enfoques nativista y constructivista. El nativista en el foco tiene la estructura de la lengua, mientras el constructivista tiene el uso de la lengua. La contribución cognitiva tiene estructuras neuronales especializadas en el lenguaje y permite aprender, procesar y usar la lengua. Y en el constructivista, forma de la lengua y su uso es el resultado de mecanismos cerebrales y la necesidad de transmitir mensajes en interacciones sociales. En el aprendizaje de la lengua, en el nativista, el niño aprende, adquiere su lengua por medio de reglas específicas. Y en el constructivista, el niño usa las formas que mejor se adecúen a las metas sociales. Descubre las reglas mediante el uso social. El origen del lenguaje. En el nativista, las reglas universales se dan en todas las lenguas. En el constructivista no existen los UL, la lengua evolucionada para satisfacer necesidades sociales. El rol del ambiente. En el nativista, el niño utiliza el inducto verbal para deducir las reglas de la lengua. Y en el constructivista, el niño y contexto en relación dinámica en el que la conducta del niño influye en la forma con que los adultos se dirigen a él o ella, acomodando para promover la interacción comunicativa.